Hola amigos, el día de hoy aprenderemos a tejer un lindo labubu a 2 agujas. Con 2 agujas en mis manos, mi alma baila, se llena de emoción. Tejiendo con mi dueño. El día de hoy vamos a aprender a tejer este lindo muñeco que está de moda actualmente, un labubu. Lo voy a tejer con una lana normal para que ustedes puedan observar mejor, pero también pueden utilizar esas lanas que tienen pelucitas. El tamaño de este lindo labubu tiene 30 centímetros de altura. El ancho de la cabecita es más o menos unos 13-14 centímetros. Vamos a empezar tejiendo desde los pies. Ambos pies tienen que estar primero antes de hacer el cuerpo. Entonces, voy a montar 10 puntos. ¿Sí? Estoy utilizando una lana para agujas de 5 milímetros. Ustedes pueden usar el grosor que quieren y dependiendo de eso ya les cambiará el tamaño, ¿verdad? Monten los puntos como más se sientan cómodos. $10 puntos. Pero les recomiendo, o mejor dicho, cuando hacemos estos tipos de muñeco, de preferencia, o mejor es siempre hacerlo con agujas circulares. Hay también que pueden tejerlo con 4 o 5 agujas, que aquí les voy a dejar o en caja de descripciones cómo tejer con 4 o 5 agujas, pero creo que en lo personal para mí es más cómodo con agujas circulares. Una vez que tenemos los 10 puntos, volteamos y voy a tejer así. Lo coloco hacia el lado del cable y voy a colocar 5 puntos y 5 separo, ¿ya? Y aquí doblamos con cuidado, no se va a malograr, no se va a romper, ¿sí? Así, doblamos y vamos jalando este lado de aquí. Jalo y ahí está. Este otro permanece allí. Así. Entonces, aquí tenemos un doblez de las agujas. Y aquí estos otros 5 puntos quedan en el cable, jalo así y tenemos otro doblez. Entonces eso nos facilita para poder tejer de forma circular. ¿Ven? Un doblez aquí y otro acá. Si no tienen práctica con agujas circulares, por favor practiquen o tejan otros proyectos más sencillos. Aquí empezamos a tejer los 10 puntos. Primero son 5. Así, de esta forma estamos uniendo el tejido. 2, 3, 4, 5. ¿Sí? ¿Qué hacemos aquí? Jalamos este lado para que los puntos de aquí se queden en la aguja. Así. Como recién hemos empezado, ahí está un poquito ajustado. Allí. ¿Ven? Y ahora el lado que ya hemos tejido, lo jalo. Y nuevamente tenemos igual aquí doblado y aquí. Y continuamos tejiendo ahora estos 5 puntos. Al principio tal vez sea un poco incómodo, pero mientras vayamos tejiendo y aumentando los puntos, van a ver que es muy sencillo. Y el último punto allí. Ahora voy a colocar a partir de ahora una marca que lo colocaré en la aguja de la derecha, ¿sí? Volvemos a repetir aquí estos puntos que vienen, lo ponemos en las agujas de la izquierda, así. Y estos puntos que ya tejimos, jalamos y doblamos. Otra cosa importante es mantener siempre los puntos hacia la misma dirección, al menos cuando estamos empezando, ¿ven? No vaya a ser que esto se les gire y de vuelta, ¿sí?
siempre a la misma dirección. Este agujero, no se preocupen, que eso al final, con esta hebra que ha quedado, a ver, lo voy a poner hacia adentro de una vez. Esta es la hebra que quedó cuando hemos montado los puntos. Eso al final se cierra allí. Ahora, cada 2 puntos vamos a hacer un aumento. Entonces, tejo 1, 2 y un aumento. El aumento lo hacen como ustedes quieren, ¿sí? Aumento, cada 2 puntos. 1, 2, aumento. Un punto, deslizamos otra vez a la aguja. Aquí podemos jalar para así. Estos ya tejimos. Hemos tejido un punto. Acá. 2 puntos y el aumento. Así. Nuevamente. 1, 2, aumento. Y los 2 últimos puntos. 1, 2, aumento. ¿Ven? Acá ya está la marca que nos recuerda que hemos terminado esta vuelta. Allí nuevamente pasamos todos los puntos al lado izquierdo, así, y ya lo podemos jalar allí. Ahora cuenten y tenemos 15 puntos. Estos 15 puntos los vamos a tejer sin aumentos. Generalmente cuando hacemos aumentos, una vuelta de aumentos, la siguiente va a ser solo en derecho. Todo. Todo es práctica, ¿sí? Ya hemos hecho varios muñecos tejidos con agujas. ¿Ven? Termino este lado. 2, 3. Como les dije, en total deben de tener 15 puntos. Acá termino y corto la lana. Así. Cortamos y traigo el color que hemos elegido. En esta oportunidad, para mostrarles, he elegido una lana sin pelusa, así simple, para que ustedes puedan ver mejor. Aquí les traigo uno que todavía estoy haciendo, no lo he terminado. Esta lana de aquí, como ven, tiene ya sus pelucitas naturales, entonces pueden tejerlo con eso. Pero como les digo, si es primera vez o no tienen mucha experiencia tejiendo de forma circular o muñequitos o amigurumi, pueden utilizar lana sencilla. ¿Ven? Así es la lana que estoy utilizando. ¿Ven? Que tiene pelucitas. Bien, voy a utilizar este de acá. Quería otro rosa más claro, pero es el único que tengo y hay que aprovechar las lanas que tenemos en casita, ¿verdad? Ahora, estos dos lo amarramos. Yo suelo hacerle un nudo porque otras veces que he hecho tejiendo directamente, como que se hace un agujerito. Entonces prefiero hacerle un nudito para asegurarme que no se vaya a abrir luego. Y para aprovechar en esconder, lo paso acá así. Ahora empezamos nuevamente otra vuelta. Entonces estos puntos lo pasamos allí, jalamos este lado, coloco ya la marca para recordar allí y tejemos. Voy a tejer con estas dos hebras con la que hemos amarrado para aprovechar en esconder, si quieren, si no, no. Si no, lo dejamos así porque también puede servir como relleno, va a ayudar en el relleno. Lo hacía para que no tengan tantos nuditos ahí que los incomode.
Estos 15 puntos se teje todo normal en jersey, ¿sí? Tus likes y tu suscripción me ayudan muchísimo a seguir adelante. Y si no estás suscrito, ¿qué esperas? Es gratuito este canal. Y si ya lo has hecho, muchísimas gracias. Y ahora vamos a aumentar otra vez. Cada 3 puntos, un aumento. 1, 2, 3, aumento. 1, 2, 3, aumento. 1, corremos estos. 2, 3, aumento. 1, 2, 3, aumento. 1, 2, 3, aumento. Ahora, los puntos que tenemos se van a mantener y vamos a tejer varias vueltas manteniendo la misma cantidad de puntos. Tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 puntos. Esto de aquí, lo meto por acá, para que no estorbe. Y como les dije, ahora vamos a tejer estos 20 puntos manteniendo la misma cantidad. Vamos más o menos a hacer unos 3 o 4 centímetros tejiendo de esta forma, ¿sí? Y van a hacer lo mismo con el otro piecito. He tejido 7 vueltas en total y mide 3 centímetros exacto. Ahora con una aguja de lana o aguja punta roma voy a coser aquí para ir viendo si el tamaño del pie está bien. Estas lanitas que han quedado o estas hebras lo voy a poner hacia adentro. Y este es con el que hemos hecho los puntos. Voy a arrimar un poquito aquí para que no se escapen los puntos. Así. Y vamos a cerrar. La forma de cerrar va a ser igual para las manitos, ¿sí? Voy a aquí. Uno. Como que en estas partecitas de aquí, ¿ven? En el primer puntito, así. Voy a ir pasando. Para cerrar. Jalo y así he cerrado, ¿ven? Quedaría así. Ahora introducimos por uno de los costaditos aquí y vamos a asegurar. Volteo aquí. Dos vueltitas. Y acá ya está cerrado. Uy, tenía que jalar un poco más, miren. Se quedó abierto. Bueno, eso después acá le voy a pasar unas puntitas. Unas puntaditas acá. Para cerrar mejor. Ya. Ya estamos allí. Todo esto queda como un relleno del pie. Así. Una vez que ya tenga el algodón o la napa siliconada, esto va a quedar así. Voy a tejer de la misma forma el otro piecito. Ya tenemos aquí los dos piecitos. Ahora vamos a continuar uniendo y tejiendo juntos. Para eso necesito que ustedes cuenten, tenemos 20 puntos por cada pie. Y que coloquen 10 puntos en una aguja y 10 en el otro. ¿Sí? Igual acá. 10, 10. Bien. Ahora
Este lado lo habíamos cortado para continuar acá, entonces este que ya tiene la lana es con el que vamos a tejer. Aquí podemos aquí anudar o como deseen. Voy a tejer con esos dos puntos a la vez. Vamos a tejer los 40 puntos. Primero acá. A ver, déjenme. O con este de acá y luego lo anudo, ¿sí? Aquí. Tejemos acá. El primer punto. 1. Y acá los tejo juntos para unir esto. Ya. Tejemos estos 10 puntitos. 2, 3. Siempre con paciencia, ¿sí? A veces me dicen, Midori, a 2 agujas, con agujas circulares no puedo, me cuesta mucho. Les vuelvo a decir, es práctica, ¿sí? Poco a poco. Por eso cada cierto tiempo hago proyectos donde hacemos con agujas circulares. Allí. Ahora sí, este ya lo suelto, el cortito. Y continúo acá. Así, ¿ven? Estos 10 puntos continúan, entonces jalo acá para traer estos 10 puntos otra vez acá. Y así ya vamos a dejar estas agujas de aquí. ¿Ven? Acá hay 10, 10, entonces hacemos lo mismo. Jalamos acá y tejo estos de acá. 1, 9, 10. Aquí ya terminé con estas agujas, ya las retiro, ¿ven? Y nos quedamos solo con estas de acá. Para terminar de unir estos ahora. Va a quedar aquí un agujero, no se preocupen que con esta hebra, por acá creo que había una hebra, si no se les da una puntadita al final, ¿sí? Bien, termino estos 10 puntos. Y tenemos 40 puntos en total. Así, ¿ven? Esto ya lo meto acá adentro. Tenemos estos 40 puntos en total. La marca lo mantenía aquí, lo mantuve para saber que al llegar aquí va a ser una vuelta. Así que me faltan tejer esos 10 puntitos de ahí. Para terminar de tejer la vuelta, ¿sí? Y llegamos y terminamos. Paso la marca. Ahora voy a hacer unos aumentos. Cada 5 puntos vamos a hacer un aumento. Entonces empiezo aquí, otra vez. 1. Estos habíamos tejido con doble hebra, ¿recuerdan? Para unir y esconder ahí. Así que no se equivoquen. 2, 3, 4, 5, aumentamos. Nuevamente 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, aumento. Y continuamos con el lado de atrás. 1, 2, 3, 4, 5, aumento. 1, 2, 3, 4, 5,
aumento, 1, 2, 3, 4, 5, aumento y los 5 últimos puntos. 5, aumento. Debemos de tener 48 puntos en total. Y estos 48 puntos vamos a tejer más o menos unos 5 centímetros, manteniendo los 48 puntos, ¿sí? Bien, voy a tejer esos 5 centímetros y ahora nos vemos. Ya tengo los 5 centímetros desde que hemos empezado a unir las piernas hasta aquí arriba. ¿Ven? Ahora vamos a empezar a hacer unas disminuciones. Las disminuciones se harán aquí, 2 puntos juntos. Quiero que cuenten, tenemos 48 puntos. Quiere decir que tenemos 24 puntos en este lado y 24 en este otro. Las disminuciones vamos a hacerlo con un punto de adelante y uno de atrás, ¿sí? Allí y aquí. Y entre vuelta y vuelta de disminuciones se hace una vuelta manteniendo la misma cantidad de puntos, sin disminución. Entonces voy a tejer estos 2, 4, 6, 8, 10, 11 puntos. 11 puntos. Este lo voy a pasar sin tejer a la aguja de la derecha, ¿sí? Jalamos aquí para poder tejer este lado, así. Y este puntito, con mucho cuidado que no hemos tejido, ya lo paso aquí a este otro lado. Aquí se me escapó un puntito, allí, y ahora sí. Ahora sí, estos 2 puntos lo hacemos 2 puntos juntos. Aquí. Este lado, allí. Y ahora tejemos igual. Todo hasta llegar al último punto no se teje. Y mientras vamos tejiendo, recuerda que también contamos con las siguientes redes sociales: TikTok, Facebook, Instagram y Pinterest. Puedes ir y dejar tus likes y suscribirte. Llego al último punto, lo paso sin tejer y acomodamos aquí todos los puntos para continuar tejiendo. ¿Ven? Así. Y este último punto lo voy a retirar así con cuidado y lo pongo a esta aguja. Así ya los podemos tejer juntos, ¿verdad? Ya hemos tejido las disminuciones en cada lado. Ahora llego aquí y la siguiente vuelta es todo manteniéndolos la misma cantidad de puntos, que en este caso serían 46 puntos. Ya terminé de dar la vuelta y otra vez estamos aquí para hacer la disminución. Voy a repetir una vez más, ¿ven? Lo paso el último punto sin tejer y acá acomodamos las agujas. El último punto lo devuelvo o lo paso a la aguja de la izquierda. Y ahora sí podemos hacer los 2 puntos juntos. Así. ¿Vieron? Ahora tejen todo hasta acá y hacen lo mismo con el último punto, tejiendo 2 puntos juntos. Entre esta vuelta siempre va a haber una vuelta todo en derecho. Y así van a continuar haciendo disminuciones hasta más o menos tener 20 puntos, ¿sí? Cuando yo lo tenga listo, les muestro y les indico bien cuánto ha quedado, ¿sí? Ve, he continuado con el cuerpo haciendo las disminuciones aquí y aquí. Me quedo con 30 puntos más o menos.
Ahora corto y vamos a pasar los puntos a la aguja. ¿Está? Así. Vamos a pasar todos los puntos aquí para poder cerrar. Recuerden que aún falta que lo rellenemos, ¿sí? Eso hasta el final. Tejer, tejer, tu carretera es una sensación sin igual. Solo quien ha encontrado su pasión sabe lo que es volar. Termino de pasar. Así. No lo ajustamos todavía porque falta colocar el relleno. Ahora pasamos a los brazos. Ahora nos toca las manos. Con las mismas agujas, ahora montaremos 8 puntos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lo arrimamos por acá y de la misma forma vamos a 4 puntos a doblar de esta forma. Así, para poder tejer. Acá está. Y tejemos los 8 puntos o la primera vuelta aquí. 1, 4 puntos. Acercamos la aguja. Y quedan estos 4. La siguiente hilera haremos unos aumentos. Y de la misma forma que hicimos con el pie será, o con los piecitos, será cada 2 puntos un aumento. Aquí. 1, 2, aumento. 1, 2, aumento. Al llegar aquí a estos aumentos, corto este color y ahora cambiamos otra vez al rosa. Lo voy a amarrar junto. Ahora tejemos la primera vuelta con la misma cantidad de puntos que tenemos en este 4, 5, 6. Son 12 puntos en total que tenemos y vamos a hacer ahora un aumento más. Cada 4 puntos haremos un aumento. 1, 2, 3, 4. Aumento. 1, 2, 3, 4, aumento. Y otra vez. 1, 2, 3, 4 y el último aumento. A partir de ahora tejemos manteniendo la misma cantidad de puntos.
A ver, tenemos 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 14 puntos. Estos 14 puntos se mantienen. Voy a tejer unos 3 centímetros manteniendo la misma cantidad de puntos. Y al igual como hicimos en el pie, aquí también lo cerraría. Aquí tengo ambos bracitos ya terminados. Desde que hicimos el cambio de color, tenemos 4 centímetros que he tejido. Los puntos quedan sueltos y hemos pasado al igual que aquí, ¿sí? Esto al final, después de rellenarlo, lo vamos a coser. Lo aparto un momento y ahora pasamos con la cabecita. Monté 10 puntos y di la primera vuelta normal manteniendo los 10 puntos. Ahora vamos a empezar aumentos. Vamos a hacer entre punto y punto un aumento. Dejo un punto y aumento. Un punto, otro aumento. Un punto, otro aumento. Esto será en toda la vuelta. Un derecho y terminamos con el aumento. Con estos aumentos tenemos 20 puntos. La siguiente vuelta es todo en derecho. Nos vemos al empezar la siguiente vuelta. Siempre entre vuelta y vuelta de aumentos va a haber una vuelta donde se teje todo en derecho. La siguiente vuelta será cada 2 puntos un aumento. 2 puntos y aquí el aumento. 1, 1, 2, otro aumento. 1, 2, aumento. 1, 2, aumento. 1, 2, aumento. Aumento, 1, 2 y el último aumento. La siguiente vuelta es todo en derecho y nos vemos en la siguiente para volver a hacer otros aumentos más. Los siguientes aumentos serían cada 3 puntos. 1, 2, 3 aumentos. 1, 2, 3 aumento. 1, 2, 3 aumento. Luego de esta hilera será una vuelta todo en jersey. Luego será cada 4 puntos un aumento. El siguiente aumento cada 5 puntos un aumento. El siguiente cada 6 puntos un aumento. Cada 7 puntos y nos vemos más o menos cuando terminemos esa hilera de cada 8 puntos un aumento. Recuerden que entre hilera e hilera de aumento siempre hay una vuelta en jersey, ¿sí? Ahora nos vemos. Aquí ya tengo tejido hasta donde les indiqué y he hecho hasta 8 puntos, un aumento, 8 puntos, un aumento. Una vez que he terminado hasta esta medida, vamos a tejer unas 5 o 6 hileras, todo recto, sin ningún otro aumento, porque ahora vamos a hacer las disminuciones. Como nosotros nos hemos quedado hasta tener 8 puntos, un aumento, 8 puntos, para hacer las disminuciones sería cada 7 puntos, 2 puntos juntos, ¿sí? Si, digamos, ustedes han tejido para talla un poco más grande y, digamos, se han quedado en 9 puntos, aumento 9 puntos, para la disminución sería uno menos, sería 8 puntos, 2 puntos juntos. Nosotros nos hemos quedado en nos tocaría con 7 puntos, 2 puntos juntos.
Ahora quiero aclarar algo. En el tutorial pueden ver que estoy tejiendo cada 5 puntos, los 2 puntos juntos. Por favor, no se guíen de estas imágenes. Son cada 7 puntos, 2 puntos juntos, ¿sí? Ahí en el tutorial lo grabé mal, así que guíense de lo que estoy diciendo y no de la imagen. Luego que terminamos esta hilera, tejemos una hilera todo en derecho. Esta siguiente hilera nos corresponde a cada 6 puntos, 2 puntos juntos. Recuerden que las imágenes que estoy mostrando lo van a mostrar con 4 puntos en derecho y luego 2 puntos juntos. Ustedes lo van a realizar disminuyendo. Si empezaron con 7, luego va a ser 6, luego 5, luego 4, luego 3 y así para continuar tejiendo y les quede bien. Mientras se va encogiendo, pueden ir metiendo la napa siliconada o también al final, como ustedes gusten. Yo lo estoy colocando aquí ahora al final. Le van dando aquí la formita y he cerrado hasta igual como empecé, que fue un punto, un aumento, ¿verdad? Aquí he hecho un punto, 2 puntos juntos, un punto, 2 puntos juntos. Una vez que han colocado o rellenado con la napa siliconada, igual pasan a través de los puntos, aquí, este de acá, que se había escapado, ahí. Y pueden ir cerrando, dándole un poquito la forma de la cabecita, que creo que es un poquito más así, ¿no? Allí. No lo voy a cerrar del todo. Ahora, para lo que es la capucha, van a tejer igual que en la cabeza, montarán la misma cantidad de puntos e irán haciendo igual los aumentos y tejerán hasta 8 puntos un aumento, tejerán las 5 o 6 hileras manteniendo la misma cantidad de puntos y harán las disminuciones más o menos hasta tener 6 puntos, 2 puntos juntos, 6 puntos, 2 puntos juntos y allí se cerrará. Aquí tengo ya la capucha, lo tejí tal como les he indicado, tejen igual que en la cabeza y nos habíamos quedado con 8 puntos, un aumento 8 puntos, luego tejimos 5 hileras a 6 hileras manteniendo la misma cantidad de puntos y luego empezamos a hacer las disminuciones. Estas disminuciones los hice hasta tener 6 puntos, 2 puntos juntos, 6 puntos, 2 puntos juntos y aquí estamos. Y ahora este de acá, como vieron ya lo había rellenado, lo vamos a cerrar de una vez ya para colocarlo aquí y ver si está bien ese tamaño o ya lo continuaría tejiendo o cerrarlo. Bien, voy a volver a pasar a través de los puntitos aquí para ir cerrando así. Bien. No es necesario que pasen por todo porque a veces no se nota bien. Lo importante es que la primera vuelta ya esté, ¿no? Para que no se escape. Entonces, aquí sigo así, ¿ven? Le vamos dando la formita así que es como un poco de huevito, como un huevito. Y ya puedo acá asegurar y lo escondo. Lo voy a pasar por acá, así. Y corto. Ya estaría la cabecita. Aquí ahora voy a colocar, mientras fui tejiendo, fui midiendo para ver si le falta o no. Si ustedes creen que les falta un poquito acá, pueden continuar tejiendo. 2 puntos, 2 puntos juntos, 2 puntos en derecho, 2 puntos juntos, ¿sí? Para que esto vaya doblando así y le vaya dando la forma. Lo que vamos a hacer ahora es cerrar. Voy a cerrar todos los puntos no en derecho, sino en revés. Si lo tejo en derecho, seguramente esto se va a enroscar hacia atrás.
Entonces, para evitar un poquito que se haga eso, voy a cerrar los puntos haciéndolo en revés. Pueden quitarle lo de adentro si quieren, lo vamos a quitar, ¿sí? Para que dé mejor facilidad para aquí. ¿Cómo sería en revés? Igual. Tejen en revés uno, tejen en revés otro y montamos. Así. Tejen uno, todo es en revés para cerrar, ¿ya? Tejemos y cerramos. Así le vamos a dar también otro acabado, ¿no? A la capucha un poquito. Bien. Terminé de cerrar, así se ve. He dejado aquí un largo suficiente para luego poder coserlo al cuerpo. Ahora sí, con cuidado, vamos a meter aquí. Bueno, algo así, ¿ya? Lo dejo ahí. Vamos a rellenar el cuerpo. Para el cuerpo yo conseguí esto, lo compré creo en AliExpress o Temu, no recuerdo. Es de estos. Pueden ponerle un cascabel. Recuerdan que una vez hicimos este conejito y le puse un cascabel. Si ustedes desean le pueden colocar, o este de acá le quiero poner esta vez. Acá tengo la napa siliconada y vamos rellenando poquito. Le vamos dando la formita. Acá ya podemos ir jalando. Voy a cerrar ya esa parte un poco, o primero esto todavía lo dejo allí, y los brazos ahora empezamos a rellenar. Solo voy a rellenar un poquito, ¿sí? Los bracitos no tienen que estar tanto, y acá jalo y cerramos. Podemos asegurar acá y lo cosemos ahora al cuerpo, ¿sí? Calculo acá. ¿Sí? Acá más o menos calculamos con la cabecita acá. Podemos coser, creo que voy a coser primero la cabeza para guiarme así de los bracitos. Para que no quede aquí adelante, lo voy a ir deslizando hacia atrás. Más o menos allí, donde voy a coserlo acá. Voy a pasar a través de estos puntitos para ir uniendo. Con dos agujas en mis manos, mi alma baila, se llena de emoción, tejiendo con mi doi. Cada punto es un suspiro, tejer es mi gran pasión. Tejer, tejer, tocar el fiel es una sensación sin igual. Solo quiere ha encontrado su pasión, sabe lo que es volar. Ajá. Ahora pasamos a tejer las orejas. He montado 8 puntos, he separado 4 por un lado y 4 por otro. He tejido la primera vuelta, todo en jersey o en derecho, y a partir de ahora esta vuelta vamos a hacer cada 2 puntos un aumento. 2 puntos, aumento, 1, 2, aumento, 1, 2, aumento, 1, 2, aumento.
La siguiente vuelta vamos a tejer todo en derecho. Recuerden que siempre que estamos haciendo los aumentos, entre vuelta y vuelta de aumento siempre hay una en derecho. La siguiente vuelta será cada 3 puntos un aumento. Deberíamos de terminar con 16 puntos. Y esos 16 puntos ya se mantienen y tejemos más o menos unas 12 vueltas con esos 16 puntos. Acá tenemos la oreja, ¿vieron? He continuado tejiendo todo recto hasta más o menos, les dije 12 hileras, he tejido 13 en total. Vamos a medir desde que hemos empezado hasta terminar y tengo allí 6 centímetros, 6 centímetros, ¿sí? Para este tamaño. Si a ustedes les sale más grande o algo, recuerden que pueden continuar tejiendo un poco más. Y como hicimos con las otras piezas, igual vamos a separar todos los puntos. De esta forma. Van a ser dos, uno más. Y ahora pasamos para la parte central de la oreja. Ahora vamos a montar 3 puntos en las agujas, ¿sí? Montamos 3 puntos, 2, 3 puntos y tejemos en revés la primera hilera. No va a ser tubular este tejido, ¿sí? Porque si no quedaría muy grueso a la hora que lo cosamos aquí en el centro, ¿verdad? Ahora hacemos unos aumentos. Tejo un derecho, un aumento, un derecho, un aumento, un derecho, allí. Volteamos y tejemos en revés. 1, 2, 3, 4, 5. Hacemos nuevamente otro aumento, tejo un derecho y aquí aumento, tejo 3 derechos, 1, 2, 3, aumento, aumento, un derecho. Y ahora sí continuamos tejiendo manteniendo los 7 puntos. ¿Hasta cuánto van a tejer? Traigo aquí la oreja. Esta es la parte que va a ir en el centro. Más o menos, ven, iría casi. Tejerían hasta llegar acá. Tal vez unas 8 hileras o 9 hileras más o menos. Ustedes calculen cuánto sería para ustedes sobreponiéndolo. Una vez que tengo esto, nos vemos. Aquí ya tengo terminada la parte central de las orejitas, aquí, ¿ven? Pueden ver que va a quedar así. Y acá tengo la otra orejita terminada. Pueden ver que en la parte central hice unas pequeñas puntadas. Ustedes lo hacen como deseen. Buscan uno de los puntos aquí en el centro. Por ejemplo, este. Aquí abajo y me voy al de arriba. Lo voy a explicar muy sencillo porque esto ya lo hemos hecho varias veces en el canal. ¿Ven? De aquí. Van a bordarlo para que quede como jersey. ¿Ven? Acá en este no, sino en el de acá arriba.
No quiero que el tutorial tampoco se haga muy largo, así que ustedes lo bordarían como más les guste, ¿sí? La parte central. Ya tengo aquí ambas orejitas, ¿ven? Y cuando he terminado dejé un largo suficiente para poder coser. Ya vieron cómo lo cosí y cómo hemos bordado. Y ahora traigo aquí al muñequito y sería más o menos allí para coser. No me he concentrado mucho en mostrarles bien cómo coser. Bueno, es sencillo, simplemente háganlo como ustedes saben hacerlo, lo que es la unión de cabecita, los brazos y las orejitas. Ahora sí vamos a empezar a bordar la nariz. Tengo aquí este colorcito que he elegido para la nariz y más o menos aquí en el centro, déjenme ver si por acá, más o menos allí creo que es el centro, un poquito más arriba, acá. Estos puntitos de aquí, paso en este acá, al final le voy a hacer un nudo, así grandecito, porque lo voy a esconder aquí adentro, ¿sí? Con ayuda de alguna otra agujita o algo lo voy a meter acá. Y ahora de allí otra vez regreso a donde quiero y hacia abajo, más o menos lo quiero un poquito más abajo, allí, y jalamos. Ustedes calculen más o menos el centro, más o menos. El mío quedó un poquito más chueco, creo que un poquito más a la, acá a la izquierda tendría que estar, ¿no? Allí, más o menos allí. Y ahora subo otra vez para este lado y salimos por el mismo lado. Si saben bordar de otra forma también lo pueden hacer. Yo lo estoy haciendo así, lo más sencillo. Acá regresamos aquí y salgo por acá arriba, otra vez allí. Ya tenemos acá más o menos el tamaño. Ahora voy de aquí hacia abajo y salgo por acá arriba. Allí. Nuevamente de aquí abajo y salimos arriba. No jalemos mucho. Allí. Otra vez de aquí hacia arriba. Y una vez más de aquí para arriba. Yo lo estoy haciendo así en diagonal, pueden hacerlo en vertical. Acá tenemos ya la naricita, así que me voy hacia atrás, hacia acá.
Ahí tenemos la linda naricita. Ahora los ojitos. En esta parte de acá, ¿sí? Esto, la capucha se lo pueden quitar y esconder por dentro. Acá voy a agarrar así un puntito. Dar una vueltita para que no sea muy tosco. Y ahora me voy para otro lado así. ¿Ven? Y acá no pasó nada. Ahora me toca los ojitos. Espero que salga bien. Estoy utilizando un hilo de bordar. Si ustedes desean pueden hacer con lana, o incluso si encuentran los ojitos de plástico le pueden colocar, ¿sí? Yo lo voy a bordar. Entonces más o menos empieza de la puntita de la nariz, aquí un poquito más arriba. Le hice un nudo acá, ¿ven? Donde nuevamente lo voy a esconder, ¿sí? Lo empujo, jalamos acá un poquito y lo escondemos ahí. Ese nudito es para evitar que luego se salga, ¿sí? Allí. Aquí a este mismo. Aquí mismo. Y de este tercero ya me voy otra vez para acá, para el otro ojito. Ahora ustedes están viendo que los ojos quedan como muy recto. Esto de aquí ustedes lo van a acomodar y poner un poquito de pegamento para que quede así más curvado, ¿sí? Para que se note que está sonriendo el Labubu, ¿sí? Ahora de aquí pasamos hasta acá abajo para hacer la sonrisa. Hasta acá. ¿Sí? Me voy aquí abajo, ¿ven? Para que esto se mantenga, y hacia abajo. Y ahora sí hacia atrás, donde escondo la hebra. Esto tenemos. Y aquí ya tenemos terminado el lindo Labubu. Ya le hemos hecho sus ojitos, la boca y la nariz. Queda a gusto de cada uno si quieren comprar esos ojos ya hechos. Y como en las mejillas con un poquito de rubor o de polvito le he puesto aquí a los costados. Un arte que me hace renacer, dejé nacer, tejer, nunca refieres una sensación sin igual, solo quiera encontrado su pasión, sabe lo que es volar.